Buenos días, mi nombre es Roselenis González y hoy les hablaré sobre la importancia del ADN en la transmisión de los caracteres hereditarios, cómo se relaciona con anomalías genéticas como el síndrome de Down, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. También veremos cómo se transmite la herencia, cubriendo temas como la herencia dominante, intermedia y ligada al cromosoma X, además de los avances en la investigación genética como la secuenciación del genoma, la edición genética y la mediana personalizada. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene las instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. Estas instrucciones están organizadas en genes que se encuentran en los cromosomas, organizados en 23 pares, uno de cada padre. De estos 23 pares son autosómicos y el último par son los cromosomas sexuales que determinan si seremos hombres o mujeres. Ahora que entendemos qué es el ADN y cómo se organiza en los cromosomas, hablemos de cómo se transmiten estas características hereditarias de una generación a otra. La genética estudia cómo se transmiten los rasgos de los padres a los hijos. Cada persona hereda 2 copias de cada gen, una de cada progenitor. Estas combinaciones de genes determinan características físicas y biológicas, desde el color de ojos hasta la predisposición a enfermedades. La forma en que se heredan estos rasgos puede ser dominante o intermedia, o ligada a los cromosomas sexuales. Hablemos primero sobre las formas más comunes de herencia, comenzando con la herencia dominante y la intermedia. En la herencia dominante, un solo gen dominante heredado de uno de los progenitores es suficiente para que el rasgo se manifieste. Por ejemplo, si uno de los padres tiene el gen dominante para el cabello oscuro, este rasgo suele expresarse, incluso si el otro progenitor tiene cabello claro. En la herencia intermedia, ambos alelos contribuyen al rasgo. Un ejemplo sería la mezcla del color de piel o la forma del cabello, donde se presenta una característica intermedia entre las que aportan ambos padres. Ahora pasemos al otro tipo de herencia, la que está ligada a los cromosomas sexuales, específicamente el cromosoma X. Antes de hablar de la herencia ligada al cromosoma X, es importante entender qué es un cromosoma. Los cromosomas son estructuras filamentosas que se encuentran en el núcleo de las células y están compuestas por el ADN. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, divididos en 23 pares. De estos 22 pares son autosómicos, mientras que el último par, los cromosomas sexuales, determinan el sexo de la persona. Las mujeres tienen 2 cromosomas XX y los hombres tienen un cromosoma X y uno Y, XY. En los cromosomas se organizan los genes, que son las unidades básicas de la herencia. Cada uno de nosotros hereda la mitad de nuestros cromosomas de la madre y la otra mitad del padre. Cualquier alteración en el número o la estructura de los cromosomas puede llevar a anomalías genéticas. En la herencia ligada al cromosoma X, uno de los cromosomas sexuales, un gen anormal presente en el cromosoma X puede causar enfermedades, especialmente en los hombres. Esto se debe a que los hombres solo tienen un cromosoma X, por lo que no hay una segunda copia que compense el gen defectuoso. En las mujeres, al tener 2 cromosomas X, necesitan que ambos cromosomas tengan el gen anormal para que el rasgo se exprese, lo cual es menos común. Ejemplos de enfermedades ligadas al cromosoma X recesivo incluyen el daltonismo y la hemofilia, que son mucho más comunes en hombres. Ahora que entendemos mejor cómo los cromosomas participan en la transmisión de la herencia genética y las enfermedades ligadas al cromosoma X, veamos cómo las mutaciones en el ADN pueden llevar a anomalías genéticas como el síndrome de Down, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. Las mutaciones son alteraciones en la secuencia del ADN que pueden dar lugar a anomalías genéticas. Estas mutaciones pueden ser heredadas o surgir espontáneamente. Un ejemplo común en el síndrome de Down, que es causado por una copia extra del cromosoma 21, una condición conocida como trisomía 21. El síndrome de Turner afecta a las mujeres y se produce cuando falta un cromosoma X o ya está incompleto. Esto puede causar problemas de desarrollo físico y sexual. Y el síndrome de Klinefelter
El síndrome de Klinefelter afecta a los hombres y ocurre cuando hay un cromosoma X adicional, lo que resulta un cariotipo XXY. Esto puede causar infertilidad y menor desarrollo de características sexuales masculinas. Ahora bien, los avances en la investigación genética han permitido conocer más sobre nuestro ADN y cómo podemos intervenir en casos de mutaciones. Gracias a los avances científicos, ahora podemos entender y manipular el ADN de maneras que eran impensables hace unas décadas. 3 avances clave en el campo del ADN son la secuenciación del genoma, la edición genética y la medicina personalizada. La secuenciación del genoma. En 2003, el proyecto Genoma Humano completó la secuenciación de todo el ADN humano. Esto significa que ahora conocemos el orden exacto de los más de 3.000 millones de pares de bases en nuestro ADN. Esta información ha permitido identificar los genes responsables de muchas enfermedades genéticas. Edición genética. Otro avance revolucionario en la edición genética, especialmente con la tecnología CRISPR-Cas9. Esta genética permite modificar el ADN de una célula de manera precisa, lo que podría corregir mutaciones responsables de enfermedades hereditarias. Si bien aún en un área de desarrollo, tiene el potencial de curar enfermedades genéticas en el futuro. Medicina personalizada. Finalmente, la medicina personalizada utiliza la información genética de cada individuo para crear tratamientos específicos. Por ejemplo, en el caso del cáncer, podemos analizar el ADN del tumor y diseñar terapias que ataquen sus mutaciones específicas, haciendo los tratamientos más efectivos y con menos efectos secundarios. Conector. Para cerrar esta exposición, hagamos una breve reflexión sobre la importancia del ADN en la herencia y la salud. En resumen, el ADN es fundamental para la transmisión de la herencia genética, pero también puede verse afectado por mutaciones que originan anomalías como el síndrome de Down, Turner y Klinefelter. Sin embargo, los avances en la secuenciación del genoma, la edición genética y la medicina personalizada nos permiten abordar mejor estas condiciones, con la esperanza de encontrar soluciones más eficaces en el futuro.